En la noche de hoy vamos a estar vamos a continuar con el estudio del libro de Job. Y en esta ocasión vamos a seguir estudiando desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Sin embargo, los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 5 y lo vamos a leer todo para, lo vamos a leer todo para poder entrar en contexto. Dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 5 de la siguiente manera. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que el necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver tu descendencia. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Mis hermanos, lo que acabamos de leer es la continuación del discurso de Elifaz. Y este discurso es un reproche. Elifaz está reprochando la actitud de Job, esa actitud que leemos, o más bien actitud de Job que leemos en el capítulo 3, donde Job maldice el día en que nació y cuestiona el porqué de su existencia. De hecho, son 2 capítulos completos dedicados por Elifaz para tal reproche. Estamos hablando del capítulo 4 y el que acabamos de leer, el capítulo 5, donde Elifaz despliega un arsenal de supuesta sabiduría, tratando de persuadir y de convencer a Job de que la raíz de su sufrimiento era su propia culpa o su propia
pecaminosidad. Ahora bien, ¿por qué digo que se trata de una supuesta sabiduría o una relativa sabiduría? Pues bien, es cierto que a primera vista Elifaz pareciera conducirse con sabiduría al confrontar a Job. De hecho, cuando leemos el versículo 17, notamos una verdad bíblica. Leamos el versículo 17 nuevamente y veamos qué es lo que dice Elifaz en esta parte del texto. El versículo 17 dice lo siguiente: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es interesante, mis hermanos, que esta misma idea que nos está presentando el texto o está mencionando Elifaz, esta misma idea la hallemos en el libro de Proverbios, en el capítulo, exactamente en el capítulo 3, versículos 11 al 12. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 11 al 12, que dice de la siguiente manera: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Ahora bien, si pensamos quién copió a quién, o más bien qué autor de cada libro tomó la idea del otro, podemos concluir que fue Salomón quien tomó la idea del libro de Job, porque por obvias razones sabemos que el libro de Job se escribió mucho antes que el libro de Proverbios. De hecho, mucho más tarde o mucho más adelante, el autor del libro a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 5 al 6, el autor de los Hebreos cita estas mismas palabras. Podemos irnos al libro de Hebreos y leerlo en el capítulo 6, versículos 5 al 6, que dice de la siguiente manera: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. Es decir, tanto el libro de Proverbios como el libro de Hebreos toman la misma idea que Elifaz menciona en el versículo 17. Sin embargo, después de ver y analizar todo este panorama, concluimos que las palabras de Elifaz en cierta manera son sabias. Pero entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿dónde está el problema? ¿Dónde podemos encontrar el problema en Elifaz? Y el problema lo hallamos en el corazón de Elifaz, en las intenciones que hay en su corazón. Porque Elifaz, en vez de consolar a Job por el sufrimiento que está viviendo, lo que hace Elifaz es culparlo. Es decir, quiere convencer a Job de que Job es el único culpable de su propio sufrimiento. Sin embargo, como decíamos anteriormente, solo eran palabras de sabiduría relativa, porque sabemos más adelante, ya cuando el libro de Job está finalizando, leemos en palabras del propio Dios que Dios se enoja contra Elifaz, y no solamente contra Elifaz, sino también contra sus amigos. Y Dios lo reprende, diciéndole que todo lo que había dicho Elifaz de Dios no era lo correcto. Y mis hermanos, si Dios dice que no eran rectas las palabras de Elifaz, nosotros debemos concluir que Elifaz carecía de sabiduría al momento que estaba desplegando todo ese discurso que le presentó a Job. Entonces, mis hermanos, culminada esta breve introducción, leamos
los versículos 6 al 8 del capítulo 5 de Job. Job capítulo 5, versículos del 6 al 8. Y nos estaremos enfocando, es decir, la enseñanza de hoy nos estaremos enfocando en estos dos versículos. Dice el texto de la siguiente manera: porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Versículo 8. Pero yo buscaría a Dios y delante de Dios presentaría mi causa. Comencemos la enseñanza leyendo el versículo 6 nuevamente. Porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra. En este versículo podemos leer, como decíamos anteriormente en nuestra introducción, observamos claramente que la intención de Elifaz era la de culpar a Job de su propio sufrimiento. En otras palabras, Elifaz le está diciendo a Job de manera intrínseca que su sufrimiento no era producto de la nada, porque él dice en el versículo 6, porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra. Es decir, él estaba prácticamente diciéndole a Job que su sufrimiento no había o no era producto de la nada, sino que detrás de ese sufrimiento en el que se encontraba Job había una causa, y esa causa, según Elifaz, era el propio pecado de Job. Y aquí notamos la carencia y la falta de sabiduría por parte de Elifaz, porque si bien es cierto que en ocasiones cuando pecamos, ese pecado que cometemos nos traerá consecuencias dolorosas a nuestra vida, ya sean físicas, ya sean materiales, ya sean espirituales, etcétera, etcétera. Esta realidad no la podemos negar. Sin embargo, la causa del sufrimiento del hombre no siempre se debe a pecados particulares, sino a la providencia y voluntad misteriosa de Dios. Ahora, aquí quiero aclarar algo, no es que Dios haga sufrir al hombre, sino como lo acabamos de mencionar, Él en su providencia y voluntad misteriosa, Él permite que el hombre experimente esos momentos de dolor, esos momentos de sufrimiento. Y esto lo podemos corroborar en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4, donde leemos lo siguiente, pero debemos conectar el versículo 4 con el versículo 1 para encontrarle sentido. Recordemos que el versículo 1 del capítulo 3 de Ezequiel inicia diciendo: todo tiene su tiempo, y seguimos leyendo y lo conectamos con el versículo 4, tendríamos lo siguiente: todo tiene su tiempo, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar o de lamentarse y tiempo de bailar. Si notamos, el autor de Eclesiastés no está atribuyéndole al hombre estas transiciones, sino que el autor de Eclesiastés está atribuyéndole estas transiciones a la providencia de Dios. Y esto lo podemos leer más adelante ahí mismo en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, pero ahora en el versículo 14, que dice de la siguiente manera. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que, aquí viene el propósito, para que delante de él teman los hombres. Esa es la providencia y la voluntad misteriosa de Dios, para que el hombre tema delante de él. Si Elifaz en realidad hubiese conocido a Dios, no llegaría a concluir de manera errónea en sus intervenciones
culpando a Job de su sufrimiento, sino que su actitud hacia Job hubiese sido una actitud compasiva. Es decir, al consolarle que por alguna razón providencial de Dios, Job estaba pasando por todo ese sufrimiento. Y en este punto, mis hermanos, podemos hallar dos aplicaciones para nosotros. La primera de ellas es la siguiente, y es que, hermanos, y me incluyo yo allí, no seamos ligeros para lanzar juicios o conclusiones acerca de algún hermano que está pasando por alguna prueba difícil o por algún sufrimiento, especulando que tal vez ese hermano se encuentra en esa situación por algún pecado oculto o por algún pecado escandaloso que haya cometido. En ese caso, nuestra actitud debe ser una actitud compasiva y de esta manera podremos consolar a nuestro hermano que está sufriendo en dicha prueba. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Lo podemos hacer apoyándolo en oración, acompañándolo en todo su proceso, el proceso de restauración. Y esta debe ser nuestra actitud primordial, independientemente cuál sea la causa del sufrimiento de nuestro hermano. No es nuestra tarea el juzgar a nuestro hermano o el indagar por qué está pasando por esa situación. Sí, es cierto que podemos o debemos de una manera amorosa exhortarlo si de alguna manera su sufrimiento ha sido provocado por el pecado. Sin embargo, nuestra actitud hacia él no debe ser la de juez, como la actitud que tenía Elifaz, todo lo contrario. Nuestra actitud hacia nuestro hermano que está sufriendo es la de una actitud compasiva y consoladora. Y la segunda aplicación que hallamos en este texto es la siguiente, y es que como creyentes debemos reconocer sinceramente de corazón que cuando estamos pasando por duras pruebas y sufrimientos, ya sea por la providencia de Dios, como mencionábamos anteriormente, o por las consecuencias de nuestro propio pecado, debemos reconocer y ser sinceros que cuando nos hallamos en esa situación, nuestras oraciones, cuando elevamos oraciones al Señor en esos momentos duros, esas oraciones se tornan mucho más sinceras y mucho más profundas. Nuestra comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la congregación y por medio de la meditación en su palabra, esa comunión con Dios tiende a afianzarse mucho más. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento, el creyente verdadero buscará un lugar seguro donde refugiarse y donde hallar consuelo. Y qué mejor, mis hermanos, qué mejor lugar que los brazos de nuestro buen Dios y Padre Celestial. Dijo el salmista respecto a esta realidad en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 71. El salmista dijo lo siguiente: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. El salmista entendió que su sufrimiento tenía un propósito, y ese sufrimiento era no solo el aprender los estatutos de Dios, sino también el deleitarse en Dios mismo. Porque el verdadero creyente se deleita en la ley de Dios, como nos compartía nuestro amado Pastor Jesús en el sermón del domingo pasado. Los mandamientos de Dios no son para nosotros gravosos, no nos pesan. Esta es la actitud que debe tener todo creyente en medio del sufrimiento. Y en el Nuevo Testamento encontramos un propósito en la tristeza o en el sufrimiento del creyente. Y esto lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10.
y lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 7, versículo 10, él le dice lo siguiente: porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esta realidad, mis hermanos, lo vimos cumplido o la vimos cumplida tanto en el apóstol Pedro y en Judas Iscariotes. Mientras que a Judas le empezó a haber traicionado al Señor y esto le llevó a la muerte por medio del suicidio que cometió. Sin embargo, la tristeza en Pedro por haber negado al Señor, esta tristeza lo llevó al arrepentimiento para luego, para luego ser consolado por el mismo Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo consuela, es porque el Señor Jesucristo ha salvado. Y la exhortación en este punto, mis hermanos, para todos nosotros es la siguiente. Ya sea que estemos sufriendo por causa del pecado o por motivos providenciales, este sufrimiento Dios lo tornará para su gloria primeramente y luego para el beneficio de nuestras almas, porque el sufrimiento nos llevará al arrepentimiento delante del trono de la gracia de Dios. Y es allí donde hallaremos gracia y misericordia abundantes. Ahora leamos el versículo 7 del capítulo 5, que dice de la siguiente manera. Job capítulo 5, versículo 7, dice de la siguiente manera. Porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Podemos aquí notar que en esta frase, Elifaz sigue manteniendo una posición inmisericordia, careciendo todavía de compasión. Con estas palabras, le está dando a entender a Job que su situación no es producto del azar o algo por el estilo, sino que su situación responde a la condición natural del hombre al nacer. Seguramente las palabras de Elifaz fueron aún más dolorosas para Job que la propia condición en la que se encontraba Job, porque eran palabras desesperanzadoras. Elifaz continúa con su ligereza al mencionar estas palabras. Y qué fácil es para Elifaz, desde su cómoda situación, juzgar a Job de esta manera. Ahora bien, hay cierta verdad en las palabras de Elifaz, porque debido al pecado del hombre en Edén, el mundo se convirtió en un lugar de sufrimientos en distintos grados. Sabemos que Dios le dijo a Adán lo siguiente, que con el sudor de su frente y arduo trabajo obtendría el fruto de su labor. Y luego a Eva, dirigiéndose a ella, le afirmó que sus dolores de parto se multiplicarían en gran manera. Y esto solamente era un ápice, el comienzo, un pequeño comienzo de todo el sufrimiento que el pecado traería al mundo. Todo esto es una realidad para el hombre. Sin embargo, en este punto debemos mencionar algo de mucha relevancia y hacer un tipo de clasificación, por decirlo de alguna manera, de este sufrimiento que trajo el pecado al mundo. Mientras que el hombre incrédulo sufrirá las consecuencias de su propio pecado y la de este mundo caído sin recibir consolación, el creyente, en medio del sufrimiento en este mundo caído, recibe consolación por parte del Señor. Y no solo recibe consolación temporal mientras esté o nos encontremos en este mundo, sino que también hemos recibido una promesa esperanzadora.
Los invito a que leamos cuál es esa consolación que recibimos los creyentes cuando sufrimos en este mundo por cualquier motivo que se presente. Y estas palabras las podemos encontrar en las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33. El Señor dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La composición y el orden de estas palabras del Señor son muy interesantes. De hecho, me puse en el trabajo de investigar varias versiones de este versículo y todas tienen el mismo orden. Y es interesante la composición y el orden de estas palabras. Si notamos, el Señor primero entrega sus palabras de consuelo a sus discípulos. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para luego mencionarles las consecuencias que les traería el seguirle cuando les dice, en el mundo tendréis aflicción. Esa aflicción que tendremos nosotros creyentes en mayor medida se deberá a que nosotros, por seguir a Cristo, el mundo nos rechazará y ese rechazo también traerá aflicción a nuestra vida. Pero finalmente, ese orden de palabras, el Señor cierra con la frase, con una promesa, que Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto, mis hermanos, es un consuelo temporal mientras estemos en este mundo, estas palabras. Sin embargo, hay una promesa eterna la cual alcanzaremos. Y esa promesa la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 3 al 4, que dice lo siguiente. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Ahora quiero compartirles algo que es muy interesante respecto a lo que mencioné, que hay cierto tipo de clasificación en el sufrimiento que trajo este mundo caído al hombre. Es cierto que Dios, como lo leemos en su palabra, Dios no hace acepción de personas. Y eso lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34, donde leemos lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, debemos aclarar que Dios no hace acepción de personas dentro de su propio pueblo. Es decir, Dios a todos sus escogidos los amó con el mismo amor salvífico por medio de la fe en Cristo. Lo que significa que esa misma medida de fe fue dada a todo creyente. Por eso Pedro continúa diciendo en el versículo 35. Leamos ambos versículos, 34 y 35. Dice de la siguiente manera. Sino que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y sabemos que todo esto solamente es posible, es decir, el temer a Dios y hacer justicia, por medio de la fe en Cristo. Pero si llevamos todo esto a un panorama mucho más amplio, debemos concluir que Dios sí hace acepción de personas entre creyentes e incrédulos. Mientras que a los creyentes nos consuela en medio del sufrimiento, el cual es intrínseco en este mundo caído,
Al hombre que es incrédulo, el Señor no le consuela cuando éste sufre. Y sí, se puede escuchar bastante fuerte lo que acabo de decir, pero es una realidad que encontramos en la Biblia. De hecho, podemos leerlo en las palabras del Señor cuando Él estaba orando al Padre. Lo podemos leer en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 9, que dice lo siguiente: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, el Señor está rogando por sus discípulos, no está rogando por los que pertenecen al mundo incrédulo, sino que está rogando por los escogidos del Padre, porque somos pertenencia de Dios. Ahora bien, debemos dejar claro lo siguiente, y es que esta realidad que acabamos de ver no nos debe llevar a la, o más bien esta realidad no nos debe llenarnos de orgullo, y esto tiene que servirnos de aplicación a nuestra vida. Es que esta realidad no debe llevarnos o llenarnos de orgullo y menospreciar al hombre incrédulo, sino que esta realidad nos debe animar, nos debe impulsar a ser compasivos para con el hombre que aún no ha conocido a Cristo. Y de esta manera presentarle el Evangelio del Señor Jesucristo. Tal vez no lo sabemos, o tal vez, no, o tal vez Dios, solo Dios lo sabe, y ese hombre incrédulo al que le compartamos el Evangelio sea un escogido del Padre, y de esta manera llegue a ser consolado por medio de Cristo. No seamos como Elifaz, que en vez de consolar a Job con sus palabras, en realidad lo estaba juzgando antes de tiempo. Pero lo que desconocía Elifaz era que él mismo estaba sin justificación, mientras que Job ya había sido justificado por Dios. Porque recordemos que en el primer capítulo de Job, cuando se presenta Satanás delante del Señor, el Señor le dice: ¿has visto a mi siervo Job, el cual es justo? Ahí estamos viendo que Job ya había sido justificado desde antes por el mismo Dios. Y ya, mis hermanos, para ir finalizando, leamos el versículo 8 del capítulo 5 de Job, que dice de la siguiente manera. Job capítulo 5, versículo 8. Pero yo buscaría a Dios, y delante de Dios presentaría mi causa. Como notamos aquí, aún Elifaz continúa con su necedad al expresar tales palabras a Job. Elifaz piensa que al presentarse ante Dios y argumentar su hipotética situación, porque en realidad es Job el que se encuentra sufriendo y no Elifaz, Elifaz cree que al argumentar o al presentarse delante de Dios saldría justificado. Seguramente esa causa que presentaría Elifaz a Dios se trataría de obras propias, porque de lo contrario nos podemos preguntar, ¿qué más puede presentar Elifaz a Dios? No hay argumento alguno, por más denuedo que tengamos, que valga ante Dios para ser justificados. De hecho, lo único que vería Dios en esa hipotética situación sería el pecado de Elifaz, y seguramente Elifaz no saldría bien librado. Leamos lo que dice la Escritura al respecto de toda esta situación que hemos venido presentando. Y lo podemos leer en el libro de los Salmos, capítulo 130, versículo 3. Y dice el salmista de la siguiente manera: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y esta realidad también la podemos leer en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 2, que dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Tanto el salmista como el profeta Malaquías están presentando la misma idea. Es decir, el hombre no puede presentarse ante Dios por sus propias obras de justicia, porque como decíamos anteriormente, no saldrá bien librado. Y en este punto podemos presentar a Cristo. Y esa es mi intención con esta enseñanza, más que hablar de la situación de Job y todo el discurso que viene diciendo Elifaz. Y es que si nos presentamos con nuestro pecado ante Dios, seguramente seremos fulminados por su santidad, sin lugar a dudas. Sin embargo, cuando nos presentamos, o más bien somos presentados ante Dios por Cristo, revestidos de Él, de Cristo mismo, de esta manera seremos justificados. Solo Cristo puede estar delante de Dios y presentarle nuestra causa, no para ser condenados, sino para ser salvos por su obra en la cruz. Mis hermanos, los invito a que oremos